No dejes que tus sueños se desvanezcan. Arte en línea, panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. Conducción, musicalización y producción general, Pablo Duarte. Arte en línea. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Duarte y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte en Línea que hoy comienza de esta manera. I'm telling you, Basin Street is a stream where all them characters from First Street they meet. New Orleans, land of dreams, we'll never miss the rise of Mount Wine and south to New Orleans. They'll be hanging and kissing, and all that music, Lord, the ears just listen. New Orleans, I got the Basin Street blues. Yes, Basin Street is the street where the folks all they meet. Yes, in New Orleans, land of dreams, Baba, that's those folks put on speech for me, baby. Is a dream. Hoy para hablar de la próxima puesta en escena del ensamble lírico orquestal que va a estar realizando este próximo domingo, 1 de octubre, en el auditorio de Belgrano, ahí en Virrey Loreto y Cabildo. Voy a recibir las visitas del maestro Gustavo Codina y de la soprano Cecilia Laiseca. Ellos nos van a estar hablando, contándonos lo que va a ser el contenido de esta programación exquisita, realmente deliciosa, este festival de música con los planetas de Holst y Cátuli Carmina de Charles Orff. Mommy, me, rabba do double boot them, but come on, baby, dream. También voy a estar en comunicación con el arquitecto y crítico musical Néstor Echevarría, que nos va a estar trayendo todas las novedades de las actividades que se están realizando en el Teatro Colón y en el Teatro Coliseo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seurat está en constante búsqueda de nuevos soportes, siguiendo el mercado y atento a los avances tecnológicos. Esto hace posible crear productos que ofrezcan la posibilidad de experimentar nuevas técnicas, como por ejemplo la tela especial para plotter, que permite combinar el arte digital con la pintura clásica de caballete. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y Twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacer radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. El fin de semana pasado, dentro del marco que ofrece la Noche de los Museos, se presentó la muestra Duarte vuelve a la Belgrano en la Escuela de Artes Manuel Belgrano, en la calle Wenceslao Villafañe, 1342, a una cuadra de Avenida Patricios.
Fue una presentación muy linda, muchísimo público, es el que mueve la Noche de los Museos, que dio la posibilidad de que la obra fuera vista por mucho público, que además tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de la institución y ver cómo se trabaja en el nivel medio y terciario de formación artística de los jóvenes estudiantes que asisten a esta escuela de arte. Esta muestra fue muy importante no solo por poder visualizar la obra de Roberto Duarte, sino que también fue muy importante desde lo emotivo, por lo que significó la Escuela Manuel Belgrano en la formación de Roberto Duarte, a la que él asistió en la década del 50 en el edificio que estaba en ese momento ubicado en la calle Cerrito 1350. Esta muestra ya está colgada, se puede visitar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. El viernes 29 de marzo, a partir de las 19 horas y hasta las 21 horas, se va a estar realizando la inauguración oficial con un vernissage, público en general, los estoy invitando a que vengan, y autoridades de la institución. Y lo que se está exhibiendo, y van a tener la posibilidad de ver quienes asistan a la muestra, es una serie de dibujos y pinturas en distintas técnicas, de distintas épocas, donde se ve de alguna manera, se podría decir que a manera retrospectiva, un panorama de lo que fue el desarrollo pictórico de Roberto Duarte. Muestra que además es importante que se realice dentro de un ámbito educativo, porque es una generación de artistas que se ha invisibilizado un poco por el resto de las instituciones artísticas en líneas generales. No se habla mucho de los artistas de esta generación, que fue una generación de grandes firmas y de importante desarrollo para toda nuestra plástica nacional, para todo nuestro arte nacional. Así que tiene este doble valor: rescatar, mostrar, visibilizar la obra de Roberto Duarte, en este caso, y hacerlo dentro de un ámbito educativo para que los chicos que asisten a la Escuela Manuel Belgrano puedan tener contacto con estos artistas. Lo que se exhibe ahí es una serie de dibujos de distintas épocas. La técnica es tinta china sobre papel. Hay cuadros muy significativos realizados en esta técnica. Hay una representación de la serie del Martín Fierro. Esta es una obra que realizó Duarte en el año 1970. Son 18 obras que ilustran todo el Martín Fierro en color, técnica mixta, en cartón montado. Y en representación de la serie se están exhibiendo 6 trabajos que ilustran el poemario de José Hernández. Hay una obra en óleo de gran formato que representa de muchas maneras o sintetiza de muchas maneras el total de la obra de Duarte por el despliegue de color y la composición que presenta esta pintura. Y después hay una serie de obras que tienen que ver con distintos periodos, que van desde lo figurativo, desde una época donde se acerca mucho, se aproxima mucho a la paleta de lo que fue uno de sus maestros, Leopoldo Presas, hasta una imagen poco conocida de Roberto Duarte que tiene que ver con la abstracción. Bueno, en fin, este recorrido a modo de retrospectiva les va a dar una idea de lo que fue todo el trabajo pictórico desarrollado por el maestro Duarte a lo largo de sus 50 años con las artes plásticas. Yo quiero agradecer desde lo personal al director de la Escuela Manuel Belgrano, nivel terciario, el artista plástico y muralista Gerardo Cianciolo, por la posibilidad de poder mostrar la obra de Roberto Duarte. También le quiero agradecer al artista plástico y restaurador, licenciado en restauración, docente también de una de las cátedras de arte de la Escuela Manuel Belgrano, Demián Ventura, que a su vez es el director del Museo de Juguetes Super Batuque. Él fue quien me llamó y me convocó para la realización de esta muestra. Y quiero agradecer también la colaboración de 2 artistas plásticos muy importantes que forman parte del cuerpo docente de la escuela. Ellos son Fabián Atila y Hernán Bermúdez, que colaboraron en
en la lectura que uno puede disfrutar cuando visita la muestra y en el colgado de la obra. A todos ellos, muchísimas gracias. Les recuerdo, están todos invitados para ver esta muestra que contó, ya les digo, en la Noche de los Museos con muchísimo público. La gente se fue encantada, para mí fue muy emotivo poder mostrar esta obra en este ámbito, y los invito a quienes quieran venir a la inauguración el viernes 29 de septiembre a las 19 horas en Wenceslao Villafañe 1342. Radio Hermes te invita a visitar sus instalaciones donde funciona el Museo del Artista Plástico Roberto Duarte. Radio Hermes estimula tus sentidos. www.radiohermes.com. El segundo sábado de cada mes te esperamos para que te emociones pintando acuarelas. Utilizaremos la técnica de húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco, además de otros accesorios. Elegimos trabajar con productos Winsor & Newton y también sortearemos una tela para acuarelas de Seurat. Te esperamos. Taller de acuarela dictado por Adriana Morales Gordo. Informes e inscripción al 11 40 44 0103 o también al 11 56 47 2346. www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Estás escuchando y viendo en directo Arte en Línea a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Una vez finalizado el programa, nos vas a poder ver en forma diferida a través de nuestras listas de reproducción en nuestro canal de YouTube, y también nos vas a poder escuchar en formato de radio, en formato de audio, a través de Spotify e iVoox. Y todos estos enlaces los vamos a estar compartiendo, viralizando en redes sociales, a través de Facebook, de Instagram y de Twitter, que nos encontrás como Radio Hermes o como Pablo Duarte Radio. Si querés dejar tu mensaje en el programa, lo puedes hacer escrito o en audio a través del WhatsApp 11 56 47 2346. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Música. De combinar la sensibilidad con las emociones. Arte en línea. Lo anunciaba al comenzar el programa, estoy en compañía del maestro Gustavo Codina y de Cecilia Laiseca. Podemos decir que el ensamble lírico orquestal está presente, y más presente que nunca, porque se viene la segunda función del Festival Orff Holst en el auditorio de Belgrano, ahora el 1 de octubre. Cecilia, Gustavo, un placer tenerlos en el programa. Muchísimas gracias por recibirnos, ante todo Pablo, que es un lugar
tan querido, Radio Hermes y tu programa y tu público. Nosotros somos de acá del barrio, digamos, y somos vecinos y esta expectativa con el festival y la segunda función tiene mucho que ver con el público, porque el público se quedó pensando, después de haber asistido a la primera, al estreno, ay, ¿cómo no le dije a fulano? Y a Mengano le encantaría venir, y así fue que nos empezaron a entusiasmar para volver con la segunda presentación. Bueno, una presentación que tiene bastantes particularidades. Así es, sí, como lo hemos ido adelantando en las gacetillas de prensa. Son 2 obras insignes del siglo XX, muy valiosas las dos. Una, Los planetas de Gustav Holst, dio pie a, diríamos, toda la música de ciencia ficción del siglo XX. Todos abrevaron en él o lo imitaron descaradamente. Sí, tal cual. Y en este caso hacemos la primera versión, lo primero que plasmó él, que fue una versión para 2 pianos, a partir de la cual se trabajó la orquestación. Y se hace con 2 pianistas en escena, yo soy uno, el otro es Esteban de Bardesi, y la Compañía de Arte de Buenos Aires, que es una compañía de ballet, con 10 bailarines, con coreografías especialmente realizadas para esto, de Luciano Garbullo, su director, y diseño visual de Gabriela Baldoni, que se proyecta en la pantalla LED de 7x4 que tiene el auditorio, que no es un aditamento, sino que forma parte de la creación, ¿no? Todo está pensado, la puesta, digamos, el diseño general está pensado por Raúl Marego, claro, nuestro viejo compañero de aventuras y otro de los directores del ensamble. Y bueno, la segunda parte es otra obra muy valiosa del siglo XX, la segunda parte de la trilogía Los Triunfos de Orff, Cátulo y Carmina, que está basada en los poemas amatorios del poeta Cátulo, nacido en el 87 a.C., poeta romano, que fue muy importante por un cambio de la poesía de la época, y esos poemas dedicados a su amante esquiva, Lesbia, que en realidad se llamaba Clodia en la vida real, pero le pusieron digamos, de mutuo acuerdo pusieron ese seudónimo Lesbia porque los dos admiraban a Safo, la poetisa de la isla de Lesbos. Claro. Y bueno, el hecho es que esta obra, Cátulo y Carmina, surgió por pedido de los empresarios teatrales alemanes ante el éxito de Carmina Burana, y es una especie de Carmina Burana condensada, la misma potencia de Carmina Burana, pero en menos duración, porque Carmina Burana dura unos 75-80 minutos y Cátuli dura 42, claro, casi la mitad. Pero es de una fuerza, de un ímpetu, y ahí participan, además del coral ensamble, el coro polifónico de la Universidad de Morón, que dirige Guillermo Tesone, que en este caso además es quien dirige musicalmente la obra. Y la puesta en escena es de Raúl Marego. Y el conjunto de percusión del ensamble, que es diría nuestros queridos instrumentistas que nos acompañaron desde 2009 en las Carminas Buranas, y ahora desde jovencitos, ahora ya profesionales, claro, nos siguen acompañando también con su entusiasmo, con su colaboración, con su aporte, no solo del instrumento, que es muy importante, los instrumentos de percusión, sino también su saber, su experiencia. Nos permiten entonces en espacios que disponemos hacer ensayos necesarios y a la vez justos, pero con una muy buena calidad después interpretativa. Estamos muy contentos. Además, es muy interesante cómo ya también participan algunos bailarines que hacen acompañan algunas escenas a Cátulo y a Lesbia, que son los protagonistas, ¿no?
y en un momento somos 80 personas en el escenario. Tremendo, tremendo. Bueno, pero yo quería ir por partes, después me gustaría ¿Cómo no? volver sobre el contenido de estas dos obras. Lo primero es festejar o celebrar el retorno del ensamble lírico al auditorio de Belgrano, que me parece algo muy importante. Sí, sí, es la verdad para nosotros es una emoción enorme. Vos sabés, de hecho nos has acompañado siempre hace tantos años y estuvimos en el auditorio desde el 2011 hasta el 2019. Claro. Después la pandemia nos truncó los proyectos del 20 y bueno, nos costó volver por diversas circunstancias, pero ahora ya en el 23 pudimos retornar y eso fue, se lo dijimos al público al final de la primera función, fue algo para nosotros muy emocionante. Para el público también. Para el público también. Porque vinieron a disfrutar un domingo a la tarde, que era como el día y la hora indicada donde nos encontrábamos durante tantos años, que no suele ser un horario de presentaciones en el auditorio y que permite a mucha gente incluso que vive ya en zona norte en provincia o en zona oeste de venir y después no retirarse muy tarde. Por otro lado, esa emoción de sentirnos acompañados por esa sala que queremos tanto porque acústicamente es una de las mejores para realizar estos proyectos. En una de las obras, Cátuli, durante 15 minutos cantamos los coros a capella, con el solista. Por supuesto hay toda una serie de apoyos en cuanto a la afinación que vamos teniendo por detrás, que nos van ayudando los maestros internos, ¿no? Pero esa sala recibe el sonido de una manera tan generosa que uno se siente muy cómodo y eso es fundamental. Bueno, de hecho ahí tocaba la Sinfónica Nacional, ¿no? Durante 30 años tuvo su ciclo de conciertos allí. Uh-huh. Y de hecho yo la conocí así, claro, a través de la Sinfónica Nacional. Y dijimos, este es el lugar. Hasta el 2015, cuando se inaugura el CCK, era, después del Colón, la mejor acústica de Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Y aparte un escenario adecuado para el tipo de espectáculo, que es el que ustedes van a estar presentando, ¿no? Y sí, una platea en forma de anfiteatro que cualquier ubicación, y decimos nosotros, es excelente, incluso en términos también de visualidad, para un proyecto que Raúl Marego, Luciano Garbullo, Gonzalo Verdes, lo vamos a nombrar, es nuestro director escenotécnico también de luces, que nos fue llevando a pensar con los recursos actuales del auditorio un proyecto, y ahí fue que se fue gestando la creatividad, porque la creatividad es imposible sin pensar dónde. A veces el dónde también nos permite definir, en este caso la pantalla de LED que ya está instalada en el auditorio fija, y a pesar de que eso le quita un poquito de profundidad, para este proyecto estuvo muy bien. Está perfecto, está perfecto. Bueno, vamos a meternos un poco en esto que recién detallabas, que tiene que ver con el contenido, con la creación de estas dos obras tan importantes, ¿no? El de los planetas, que como vos decís, es una música incidental de alguna manera, porque quien la escucha y no está muy atento puede pensar que está por empezar la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Tal cual, porque la Guerra de las Galaxias, como mencionaste, se basó muy obviamente en varios números de los planetas. Bueno, a ver, Holst era una persona de muchas inquietudes, muy abierto en pensamiento, y en ese momento del siglo XX, 1910, 1920, había una gran crisis, no solo por la guerra, la primera gran guerra, sino que eso era producto también de una decadencia del modelo que hubo, o sea, hubo un antes y después por multitud de razones, y entonces mucha gente buscaba nuevas fuentes culturales para repensar todo, la vida en general.
Holst se interesó por el hinduismo, por ejemplo. Ajá, mira. Los Beatles no fueron los primeros británicos que se interesaron por el hinduismo, sino que 70 años o 60 años antes fue Holst, y de hecho compuso una ópera con toda una temática hindú. Ah, mira, no sabía. Y en el caso de los planetas, se interesó por la astrología. En unas vacaciones en Mallorca, en el año 2013, en la cual estuvieron los hermanos Bax, que uno era compositor, el otro era periodista, y bueno, en las charlas se pusieron a hablar ellos, los hermanos Bax, de astrología. A Holst lo deslumbró el tema, a tal punto que se convirtió en un astrólogo aficionado, capaz de hacer cartas natales, y eso lo llevó a pensar la obra. O sea que la génesis fue en esas vacaciones, por lo que decimos que son 110 años de la génesis. Mirá vos. Y al año siguiente, 2014, empezó a escribir la obra. Como él tenía problemas en un brazo que no le permitían tocar, entonces se valió de la ayuda. Él era profesor de música en una escuela de música para chicas. Ajá. En Londres, y los sábados a la mañana tenía el aula de música libre, 2 pianistas que eran muy amigos de él a disposición. Entonces fue componiendo la obra y la iba escuchando en las manos de estos 2 pianistas, y así trabajó todo el año. Eso lo relata la hija de Holst. Y en el prefacio de la edición de la versión para 2 pianos, y relata que justamente en esos manuscritos que están en la Real Biblioteca de Londres, en todos los manuscritos están las primeras anotaciones de la posterior instrumentación. Claro, pero la hace él mismo también. Claro, él diseña la instrumentación. Los que, digamos, estos pianistas son los que pasaban todo, no solo tocaban, sino que escribían las partituras, y luego fueron los que escribieron la instrumentación basándose en las indicaciones que él les estaba dando a cada momento a partir de lo que escuchaba de su... O sea que todo el año 2014 fue esa etapa de la creación. O sea que el año que viene se cumplirían 110 años de la concreción de esta versión para 2 pianos. Qué bárbaro, ¿no? Porque la orquestación, la orquesta, cuando interpreta esta obra, tiene una serie de efectos sonoros que hacen que uno sienta cada planeta que se va interpretando. En piano, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Viste? Es muy interesante, pero vos escuchás la versión para 2 pianos y es tal cual. Espectacular. Es tal cual. Te das cuenta que ahí ya él, al pensar la versión para 2 pianos, estaba pensando en la orquesta. Sí, claro, ¿no? Ya le sonaba. Ya le sonaba, digamos, lo estaba haciendo para 2 pianos, pero ya estaba pensando los diversos timbres, dónde iba a entrar cada uno. Y bueno. A mí me gustaría comentar que el trabajo de Cava, la Compañía de Arte de Buenos Aires, fue muy interesante. Fue un proceso de trabajo desde marzo. Empezaron abril, en marzo más o menos, a gestar la idea entre Luciano Garbullo y Raúl Marego en función de cómo concebir esto que Holst había pensado en la música para llevarlo a escena con ballet. Y la verdad que es una compañía muy joven, que tiene profesionales en distintos ámbitos, algunos ballet folclórico nacional, otros ballet compañía de danza contemporánea nacional, y otros independientes que se reúnen para hacer su propio proyecto independiente, que es la Compañía de Arte. Y justamente lo que ellos se dedican es a gestar nuevos lenguajes de danza, por lo cual dentro de la versión se nota una fusión de distintos estilos, para decirlo rápido, ¿no? Porque es muy interesante cómo lo fueron trabajando y creando, y tiene un vestuario que está diseñado por Raúl Marego y realizado por Diana Fiaschi,
que es una joven egresada del Instituto del Teatro Colón, de la carrera de diseño, una de las primeras camadas, que ahora hay diseño de vestuario. Sí. Y que fue muy interesante porque es trabajar codo a codo en cada ensayo, prueba y error del vestuario, que sea cómodo, que a su vez sea interesante. Es muy... hoy, por ejemplo, vamos al ensayo, es una fiesta, el ensayo último de ellos, donde se encuentran con los pianistas y a su vez siguen recreando, porque el convivio entre los dos músicos en vivo y los bailarines es de una energía especial. Claro. Y ellos se sienten muy halagados porque no es frecuente para ellos tener esa posibilidad. Siempre trabajan con grabaciones. Claro. Y el armado escénico de ustedes, digamos, con los coros, la orquesta, el ballet, la iluminación, ¿cómo lo van gestando? Pues es un proceso creativo bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, nosotros también estuvimos ensayando desde marzo, ¿no?, la parte musical. Cuando terminamos la parte musical ya... ¿Te referís a los coros? Claro, sí, perdón. Porque es muy interesante también como festival, ¿no? Y qué fecha. Y se trabaja 3 meses antes en distintos momentos, distintos equipos. Tal cual. Y después los juntamos. Cuando los coros ya estaban con la parte musical ya más o menos aprendida, entonces ahí empezamos a ensayar en un espacio de dimensiones similares al escenario del auditorio, a crear la puesta en escena. La disposición. Claro, porque eso es todo un tema. Y bueno, en principio... Y no solo musical, sino que además el coro tiene que saber de memoria la obra. Porque no, digamos, si no, no hay puesta en escena. Claro, no pueden estar. Como decíamos antes, ¿no? El impacto de la pantalla generó una disposición ya que estaba más o menos pensada. Una tarima, un entarimado, que es como una pasarela por delante, luego los 2 pianos. A los costados de los pianos, en la segunda parte, se agregan los percusionistas, la percusión y los instrumentistas. Y por delante va la parte, digamos, de danza en los planetas y la parte de la ubicación de los coros y de los solistas en Cátuli. Es muy interesante el auditorio porque tiene ese espacio panorámico, tiene 14 metros de ancho el escenario, entonces es hacia lo largo que se va desplazando todos los artistas, y entonces se va generando distintos climas. La iluminación es muy sencilla, es una iluminación que acompaña lo que se ve en pantalla, y lo que se ve en pantalla es la sorpresa. Y no me río porque ni nosotros sabíamos el día del ensayo general único que tuvimos en el auditorio, fue querer mirar todo el tiempo la pantalla y teníamos que seguir cantando hacia el público, pero nos encontramos con un trabajo de diseño, en este caso de Mariano Longo, que trabajó con Raúl Marego, muy interesante. Hicieron pequeñas tomas de distintas cosas que se iban dando con bailarines, con los solistas, con el coro, con algunos personajes, algunas personas del coro, con gestos y con acción expresiva, dramática, que después tenían una relación perfecta con lo que se iba relatando en los poemas, que tiene a su vez una hilación temática. Y entonces es un actor más. Claro. Es un espacio dramático más que se suma junto con el sobretitulado en ese mismo dispositivo. Bien. Donde las palabras y las traducciones cobran vida. Esto de que pasa que se repite mucho, sí. una palabra, una frase, sí. Acá tienen hasta dimensión, porque es como que vienen como la palabra grande y después se ve que se va achicando hacia lo lejos, ¿no? Hay todo un efecto, es claro, un efecto visual muy interesante, cómo pudimos llegar a esa síntesis, que además después hay un ida y vuelta y siempre uno tiene para aportar, en muchos sentidos. Es interesantísimo. Uh-huh. Volviendo ahora un poco también a lo que es el contenido de las obras en cuanto a la creación por parte de sus autores, Cátuli uno la asocia como una continuidad de lo que es Carmina,
Burana, pero sin embargo, bueno, la historia o la referencia es totalmente distinta, ¿no? Claro, yo lo mencionaba hace un rato cuando te decía que Cátuli se llama así por el poeta romano Cátulo. Ocurre que Orff estudió los poemas de Cátulo en su secundaria, que allá le llamaban gimnasio, en su escuela secundaria, y le impactó tanto que se convirtió en un experto latinista. Ajá. O sea, a tal punto fue esto que él escribió todo el texto de la presentación de la obra, que es el prelucio. Todo eso, esos textos en latín son de Orff. No son de él. Claro. Ah, mira. Y lo que hizo es, Orff escribió un prelucio que dura unos 15 minutos, con textos propios, un exodium, que es el corolario de la obra, ¿no? Y en el medio, todo es a capella, y esos sí son los poemas de Cátulo, porque él en los años 30, año 33, había escrito ya unas obras para coro a capella, y cuando 10 años después los empresarios, a raíz del éxito de Carmina Burana, le dicen escribí algo, decide tomar eso que había escrito él, lo organiza, escribe más, organiza esos 10 poemas con una estructura dramática, y le escribe un prefacio, un corolario, y así quedó armada Cátuli Carmina. ¿Cuál es la temática? También lo mencioné antes, es una temática amatoria. Cátulo se enamoró, venía de una familia importante económicamente de Roma, tenía una formación muy, muy grande, pero él vivía en una provincia, ¿no? A eso de los 25 años, 23, 24 años, va a Roma y ahí la conoce a Clodia, que era una patricia. Claro. Ya estaba casada ella, pero era una dama muy liberal, que no le importaba eso. Era un detalle. Era un detalle, ¿no? Tenía ya, en ese momento ella tenía varios amantes. Uh-huh. Y tampoco hacía diferencias sociales. Ella, una mujer abierta. Muy, muy abierta, a tal punto, incluso que decidió cambiar su nombre de Clodia de Claudia, porque en realidad el nombre original era Claudia, porque lo consideraba demasiado patricio, y se cambió por Clodia, que era más vulgar. Uh-huh. Y bueno, se conocen, ella era unos 8 o 10 años mayor que él, y bueno, hablan una relación muy pasional, muy erótica, pero en determinado momento ella decide poner un coto, un límite, porque él quería que fuera su pareja, y ella dice no, yo estoy casada, claro. Además vos no sos el único, y yo no quiero ser la única de nadie. Y entonces él, en su despecho, escribe estos poemas, ¿no? Que son bastante, digamos, descriptivos de lo que es, por ejemplo, un acto sexual, para decirlo rápido, claro. en un momento en donde está el coro cantando eso, porque nosotros cantamos, el coro canta, yo soy parte de ese coro, cantamos lo que siente él y lo que describe él, no lo está cantando Cátulo, que es el protagonista. Claro. El protagonista para Orff viene a ser el que relata algunos momentos, pero hay algo que quiero decir. El preludio que escribió Orff contiene alocenes, que son la parte de la sociedad mayor que se ríe de los jóvenes, porque claro. De alguna manera esa ilusión de poseer el amor es algo que obviamente no es posible. Claro. Entonces, algo así, ¿no? Tal cual, sí, lo que dicen los cenes, propia, ¿no? Claro, tal de cual. Cátulo mismo, y digamos, Orff se hace la parodia de Cátulo, quiero decir, y Cátulo los versos que describen su pasión por ella. Exacto, es el teatro dentro del teatro. Tal cual. O sea,
en este prelucio están los jóvenes hablando de su pasión, del amor, qué sé yo, y al final los viejos empiezan a reír y dicen, no crean en el amor eterno, Para no existe. siempre, dicen. Claro, no. ¡Ey, Sayona! Oigan, escuchen la historia de Cátulo y después hablamos. Claro. ¿No? Y entonces ahí termina el prelucio, empieza la historia de Cátulo, y cuando termina la historia de Cátulo viene el Exodium, y en el Y Exodium los jóvenes cantan lo mismo. los jóvenes siguen creyendo en el amor eterno, sin importarles la historia, y los viejos, los cenes, protestan. ¡Ay, me! Y así termina la obra, que es muy interesante. Es bárbaro. Es muy cómico eso también. Mirá. Sí. Muy interesante. Sí, sí. Che, y como para ir cerrando, ¿cómo se trabaja desde lo coral la parte que que es a capela, digamos, por la afinación, digo? ¿Cuál es la referencia? Mira, hay un recurso que es siempre repetir determinadas notas que entonces se van grabando como referencia. Ah, Entonces llega un momento que la musculatura te lleva a esa nota. claro, ya Porque, está condicionado. claro, es como, digamos, con un cierto marco de referencia, si vos trabajaste de esa forma, tarde o temprano llega un punto que Queda lo grabado tenés en la incorporado. Lo tenés incorporado, o sea, digamos, escuchás lo anterior y decís, la nota es esta. Pero es un proceso, como dijimos, estuvimos varios meses trabajando Claro. para que Y no hubiera memorizar problemas. en latín y con los cambios y las propuestas rítmicas de Orff, que siempre han sido emblemáticas, porque tiene sus características. Por ejemplo, en un momento las mujeres se ríen de Cátulo, y no se ríen riéndose. Claro. Tienen que cantar en acorde a 4 voces, y precisamente el ja puesto en un lugar exacto, después entre medio que lo dice fulano y Cátulo dice tal cosa. Es complejo, es muy complejo. Y hay que articular a capella. Y es interesante porque también es muy es un código y un estilo para dedicarse, así como todas las personas que se dedican a Mozart, por ejemplo. Bueno, Orff para nosotros es un gran interés que tenemos en el ensamble lírico orquestal de acompañar su obra. O sea, nos vivimos Carmina Burana escénicamente y dijimos, bueno, vamos a vivir Cátuli escénicamente y llevaremos ese desafío. Y la verdad es un disfrute enorme en el escenario. Qué lindo. Bueno, esto va a ser el 1 de octubre. Domingo 1 de octubre, o sea, en unos días a las 18:30 en el Auditorio de Belgrano. Y le decimos a la gente, no se lo pierdan, no solo porque es nuestra última función, sino porque estas obras no se hacen nunca en Buenos Aires. Hace 10 años se hizo Cátuli Carmina y la hicimos nosotros. Claro. Y antes de nosotros, en Buenos Aires, se había hecho en el año 76. O sea que del 76 al 2012-13 nadie la hizo. Recién nosotros la hicimos en ese año y ahora, 10 años después, la volvemos a hacer. Así que si no quieren perderse una obra maravillosa como es Cátuli Carmina, vengan el domingo, que encima tenemos promoción 4x3 en plateas A y B. Los precios de las entradas son Muy muy económicos, económicos. desde 4.500 en un auditorio espectacular donde Totalmente. se ve perfecto. Hagan, digamos, de cuenta que si ese domingo dicen, uy, sí, quiero ir y no tendré entradas, vengan porque hay lugar. La verdad que el auditorio tiene una capacidad enorme y los esperamos. Y para reservar entradas desde ahora, Directamente por entrada1.com en forma virtual. Y si no, yendo a la boletería de 15 a 19, de acá hasta el domingo, el que esté cerca de Belgrano. bien, Virrey Loreto y Avenida Cabildo. Así es, Virrey Loreto 2348, ahí estamos. Cecilia Laiseca, Gustavo Codina, un placer y muchísimas gracias. No, Muchas un gracias placer, a vos. Un placer para nosotros y para toda la audiencia de Radio Hermes. Los esperamos. Esa
Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Tu lugar de expresión y comunicación. ¿Y vos? ¿De qué lado de la línea te encontrás? Arte en línea. Panorama y difusión cultural las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo anunciaba al principio del programa, hoy estoy en compañía, en comunicación, para ser sinceros, con el arquitecto Néstor Echavarría. Él es integrante de la Asociación de Críticos Musicales y nos trae, como en cada encuentro, las novedades del Teatro Colón. Néstor, buenas tardes. El placer de estar en contacto contigo nuevamente. Lo mismo digo, Pablo, y muy buenas tardes a los amigos oyentes y televidentes también que nos están viendo. Bueno, efectivamente, hablar de la última temporada, hay una serie de significados, como le llamo yo, diversos, aniversarios, hechos remarcables y también significantes, es decir, como correlato, actos que se producen en esas condiciones. O sea, que este es un tema que quiero evocar porque se cumplieron 150 años de el nacimiento de Sergei Rachmaninoff, compositor ruso, uno de los brillantes compositores de allá, para lo cual se creó el Festival Rachmaninoff por parte del propio Colón, pero no efectuando las funciones en su propia sala, sino en el Teatro Coliseo. Claro. Y yo tuve la suerte de asistir al estreno, a la primera representación, que tuvo los conciertos número 1 y número 4, para piano y orquesta del propio Rachmaninoff, por supuesto, y el poema La Roca, con Servan Dinic, un músico serbio de la Academia de Belgrado, que fue el director de la Filarmónica en este caso, pero sobre todo, porque acá importa mucho el pianista, nuestro tan conocido y estimadísimo Nelson Görner. Nelson Görner ha ganado varias veces el premio de nuestra Asociación de Críticos. El año pasado también se le dio, cuando hicimos el acto de la legislatura de este año, por motivo de esa intervención. Así que fue una excelente demostración de que mantiene sus cualidades. Görner en estos momentos es un solista de piano de primer orden. Dirigió magníficamente, o mejor dicho, interpretó magníficamente el concierto número 1, que es un concierto juvenil de Rachmaninoff, que lo escribió a los 18 años, todavía un poco impersonal si se quiere, pero ya demostrando en el último movimiento la facilidad del teclado, la lucidez que tenía para estas interpretaciones. Y después el número 4 ya de su mayor madurez, que fue justamente la demostración final del programa preparado. Así que fue una muy buena exhibición. Rachmaninoff, no olvidemos que nacido en Rusia, tuvo
problemas, o por lo menos emigró del país por razones del comunismo, y luego se radicó en Suiza un pequeño tiempo y después en los Estados Unidos, en California, y allí tuvo una fama muy reconocida. Murió justamente en estado concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que no la escuchaba de hacía algún tiempito, con el coro polifónico, dedicada nada menos que a la Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Aquí estamos con los compositores rusos, por supuesto, ¿no? Una obra para orquesta y coro que se estrenó allá por 1930 por aquel famoso director que era Ernest Ansermet. En Bruselas fue el estreno, y que el propio Stravinsky grabó en París al año siguiente, considerándose la primera versión grabada de su obra. Debe el nombre al libro de los Salmos, naturalmente. Y lo curioso, cuando tengo una frase acá rescatada de Stravinsky, cuando le preguntaron por esa obra, y llegó a decir: no es una sinfonía con salmos para ser cantados, al contrario, es el canto de los salmos lo que están convirtiendo a la sinfonía. Mirá vos, qué detalle, ¿no? Que llaman poderosamente la atención por su juego de palabras, y al mismo tiempo una interpretación interesante de la orquesta que dirigió Ezequiel Silverstein en el auditorio muy completo de público del Auditorio Nacional. Este fue otro concierto que valora también lo hecho por la Sinfónica Nacional, porque acordate cuando dijimos que se le dio el premio del año pasado a la mejor orquesta. ¿Por qué? Por su labor de propulsar el retorno al repertorio de muchos compositores argentinos. Y justamente en esta sesión a la que estoy refiriendo, volvió con Juan José Castro y los corales sinfónicos número 3, ¿no? Entonces, una obra breve de Castro, de unos 20 minutos, que estrenó en Caracas y que después se representó en el Colón en el año 1956 con la dirección del director Wiecki. Bueno, en una palabra, esto fue un poco la parte de conciertos, pero vamos a pasar a otro tema de los homenajes, porque todo el mundo admira, el que la escuchó, por supuesto que todavía es veterano, y el que no lo hizo, sino con las grabaciones, a María Callas. María Callas nació en los Estados Unidos, nació en Nueva York, de padres griegos, hace exactamente 100 años, y esto se va a cumplir el 2 de diciembre. Y a la vez se hizo una carrera ya conocida, tuvo una trascendencia magnífica en el canto lírico, una diva de nuestra época, de los años 20, vivió 53 años y murió en París hace 46, en el año 77. Y lo que siempre se recuerda en la trayectoria del Colón, que cuando vino María Callas por única vez en el año 1949, tenía 26 años, muy joven todavía, no había logrado esa fama. Para entonces se iba presentando como María Meneghini Callas, por haber casado con un industrial italiano de renombre, y después entra en la Scala al poco tiempo y logra un éxito extraordinario que la catapulta a la nombradía y a los escenarios de todo el mundo. Aquí había cantado Turandot y cantado también Norma, dos papeles muy importantes para ella. Il giorno amore
Que siempre traen de relieve qué hace el Teatro Real de Madrid, que bien conocemos, vos lo has conocido bien, yo también, y que tenemos especial afecto a ese teatro madrileño que está emprendiendo siempre novedosas producciones, y en este caso se ocupó de Medea, de Luigi Cherubini. Se ofrecerán, llega la comunicación, 11 funciones de la ópera, y además se interpretará en francés con una partitura, escuchá esto, inédita en los recitativos, compuesta por el musicólogo y director Alan Curtis. Esto ocurrió acá en el siglo XX, a partir de los textos originales de la ópera, emulando el estilo de Luigi Cherubini. Porque ¿qué pasó con el estreno? El estreno que se produjo en la Ópera de París por los turbulentos años de la época de la Revolución Francesa, Cherubini y su libretista Hoffmann pretendían concebir una ópera enteramente cantada, pero al carecer de apoyo financiero, nos dice la información de los madrileños, que se necesitaba para sufragar esa producción, se optó in extremis por adaptarla a los dictámenes de la ópera comique, es decir, articulando las partes cantables con diálogos. Así funcionó bastante tiempo. De manera que esta producción que acabo de mencionar, en la cual el musicólogo y director Alan Curtis revive los recitativos, así que le incorpora a la partitura el carácter también con recitativos y arias y escenas, ¿no? Una novedad del Teatro de Madrid. La ópera Medea de Luigi Cherubini abre la nueva temporada en el Teatro Real. Una versión musical trágica más cercana al propósito de su autor y que pone el acento en las víctimas del relato, los hijos de Medea y Jasón, con la denuncia explícita de la violencia vicaria. Con Ivor Bolton al frente de la orquesta y en la parte escénica Paco Azorín, quien propone una lectura descarnada y actual de la tragedia de Eurípides. La obra se estrena en la versión inédita de Alan Curtis. La ópera está íntegramente cantada como deseaba Cherubini. 3 sopranos,
María Agresta, Sayoa Hernández y María Pía Piscitelli dan vida a Medea. Las acompaña un doble reparto integrado, entre otros, por los tenores Enea Scala y Francesco de Muro como Jasón, y las sopranos Sara Blanche y Marina Monzo en el papel de Dirce. La obra se representará en 11 funciones desde el 19 de septiembre al próximo 4 de octubre. Funciones que están dedicadas a María Callas, icónica intérprete de Medea, en el año del centenario de su nacimiento. Y otra noticia llamativa. Siempre llama la atención el Metropolitan, una entidad muy querida y muy importante en el ámbito mundial de la ópera, por una cosa que en este caso está relacionada con el tema de Ucrania. Fíjate vos, ha tenido algunos problemas en Ucrania, el mismo que se conoce de la demanda que ha hecho nuestra tan querida Ana Netrebko, ¿no? Uh-huh. Haberla retirado del repertorio. Bueno, pero ahora nos dice la información que su director, Peter Gelb, anunció que encarga al compositor ucraniano Maxim Kolomiets una ópera sobre la guerra en Ucrania. Fíjate vos, el argumento se basará en la historia real de unas madres ucranianas que emprendieron un largo viaje de 5.000 kilómetros para rescatar a sus hijos retenidos por las autoridades rusas. Y agregó él, estamos orgullosos de seguir apoyando a Ucrania en el frente cultural. Así que es una novedad verdaderamente llamativa. Y el otro tema que vamos a tratar brevemente es el de este regreso de la Viuda Alegre a Colón. Claro, totalmente. El regreso que se produce luego de una versión última que fue en el año 2011, que no trascendió tanto, hubo anteriores. Yo diría, para recordarles a los más memoriosos, que esta gran opereta de Lehár, que fue uno de los autores del género más brillantes del siglo XX, vuelve al Colón y había entrado en el año 1955 con dirección de Roberto Kinsky, uh-huh, y la presencia de Elena Arismendi, acordate vos de estas figuras, de Renato Cesari y otros cantantes de la época. Volvió en el año 2001, esa sí la recuerdo brillantemente, con una versión memorable dirigida por Julius Rudel, director norteamericano, y la mezzosoprano estadounidense tan renombrada y brillante, Frederica von Stade, uh-huh, que fue un lujo para la versión. Thomas Allen, buen cantante, también la acompañaba, y otros del elenco. Este es un retorno que va a tener una promesa interesante, te digo por qué. Vamos a ver cómo reacciona el público, cómo se presenta la trama, etcétera, etcétera. Es una producción que es prácticamente del Teatro La Fenice de Venecia, coproducida a su vez por la Fundación Teatro dell'Opera de Roma. Uh-huh. Lo curioso es la presencia de además de la dirección que va a estar a cargo de Jan Latham König, que es el director musical británico que actualmente rige ese tramo de las actividades del Colón. Además estará el regisseur muy conocido Damiano Micheletto. Damiano Micheletto, un veneciano de 47 años, y yo tengo el recuerdo personal de que en el Teatro de l'Opéra de la Bastille, perteneciente a la Gran Ópera de París, o sea, en la Bastille de París, presencié un Barbero de Sevilla con Regie de Micheletto y me impresionó en aquel momento y dije, este va a ser un buen regisseur. Era bastante más joven de lo que es ahora, sin embargo tiene 47 años, pero en realidad sigue siéndolo, y ha ganado un prestigio mundial muy notorio. Así que le va a trasladar la acción,
escuchá bien lo que te digo, a la década del 50 y a un pequeño banco estatal. Sus temas son los de siempre, el dinero y el amor, que es allí el tema que tiene la viuda, su fortuna, etcétera, etcétera, dentro de la historia de la ópera. La historia de Anna Glavari, una viuda rica cuya fortuna es de gran interés para sus paisanos en lograr mantener su dinero en el Principado de Pontevedra. Bueno, esa es la parte argumental, y tendremos un elenco de figuras bastante destacadas, entre las cuales podemos mencionar a nuestra compatriota Carla Philipsi Holm, a hacer el papel de Anna Glavari, o sea, la figura central de la viuda, la protagonista. El conde Danilo lo hace el barítono austríaco que viene, Rafael Fingerlos. El papel del barón Mirko Zeta, el alemán Franz Paulata, de 59 años, ya un veterano, y el de Valencien, de una soprano zaragozana que es Ruth Iniesta. Así que bueno, esto va a ser interesante para el público, claro. Una reposición de una opereta dentro de la tertulia lírica del Colón, porque siempre, tanto la opereta como a veces también lo ha hecho la zarzuela, géneros un tanto menores de la gran ópera, ¿no es cierto?, pero siempre ligados, han tenido repercusión en los repertorios del Colón estadísticamente, o sea, claro. Se han formado en muchas oportunidades. Así que este va a ser otro de los temas para tratar más adelante. Creo que con esta síntesis ya redondeamos un poco la información. Si me querés hacer alguna pregunta, Pablo, para completar alguna información. No, simplemente decirle a nuestra gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que vamos a cerrar este lindo recorrido que nos has hecho con uno de los números tan apreciados, tan entretenidos, desde lo musical y desde lo que es la puesta en escena de La Viuda Alegre. Claro, que siempre es una música comunicativa, que gusta a los auditorios y que indudablemente perdura en el tiempo. No olvidemos que el estreno fue en 1905, que hizo con un gran éxito Lesgar, y de ahí en más se ha sostenido largamente en los repertorios, ¿no es cierto? Y hay en algunos teatros, en Viena, por ejemplo, que hay un teatro que está muy consagrado a la opereta, que no es la Staatsoper, la ópera grande, sino la Volksoper, lo que sería la ópera popular. Y yo asistí, me acuerdo, al Murciélago y alguna que otra de Johann Strauss en aquel entonces, pero también ha cultivado este género operetístico con bastante frecuencia. Así que bueno, será, amigos, hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo muy grande, lo mismo a ti, Pablo, y a todo el público que siempre nos sigue desde hace ya unos cuantos tiempos, bastantes temporadas, y que siempre los mantenemos con el conocimiento de lo que pasa en cada temporada. Un abrazo afectuoso y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima entonces, gracias. ¿Qué significa esto? La señora viuda de Glavari acaba de llegar. ¿Dónde se habrá metido mi mujer? Señores míos, pues estrella de sin par fulgor, astro de verdad, no más por Dios, señores míos, por que causa admiración, tanto no merezco. Yo las costumbres de París no puedo practicar, ignoro la etiqueta de la alta sociedad. Montenegrino neta soy, nacido en Provenal. Yo del gran mundo nada sé, os digo la verdad. Cuando me veis venís a mí, cual si fuese mi madre.
caudal. Patria mía, por tu bien, durante el día velo yo, mas por la noche déjame algunas horas de expansión. En el despacho suelo entrar al dar las 12 en el reloj, pues no hay quien pueda resistir un día entero de buró. Si grave asunto de tratar, con nadie conferencio yo. En diplomacia la mudez es cualidad sine qua non. Por no gastar tinta y papel, escribo al año un acta o dos. Mi pluma siempre seca está, con mi caudal que se agotó. La higiene manda reposar tras la diaria ocupación, por eso a su mandato fiel. La noche entera huelgo yo. Al restaurante Maxim, de noche siempre voy, y junto a las miseras espero el nuevo sol con lo, do, yu, cla, fru, fru, margos. Me olvido de la patria y del embajador. Se brinda con champán que alegra el corazón, después se cancanea con mágico furor. Dame un beso, Margot, también beso a Clo-Clo. Me olvido de la patria y del embajador.
hasta acá fue Arte en Línea por el día de hoy. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro la semana que viene, nuestro habitual horario de los miércoles a las 15 horas. Te invitamos a que te quedes aquí en nuestra casa, www.radiohermes.com. Ya llega Hechos de Palabra, con la conducción y producción de Alicia Nigro. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Arte en Línea, panorama y difusión cultural. Un espacio para analizar la cultura como fenómeno social. Arte en Línea. Una puerta que abre todas las demás.